Saludos a todos los televidentes del Tercer Canal. Hoy hablaremos de la rebelión de Pedro Castillo, el expresidente de Perú. ¿Qué hay en torno a la supuesta rebelión de Pedro Castillo? Para ello hemos hablado con Guillermo Olivera Díaz, quien es un abogado que ha sido muy cercano a todo el proceso del presidente Castillo en Perú. Nos va a contar en detalle cómo fue este proceso. Existe un rumor de que el expresidente de Perú fue drogado antes de que buscara disolver el Congreso de la República, lo que hoy lo tiene tras las rejas. ¿Es cierto este rumor? ¿Qué nos dice en exclusiva para el Tercer Canal su abogado, quien fue su abogado en Perú, quien conoce a Pedro Castillo en detalle, quien ha estado cerca al expresidente Pedro Castillo desde hace mucho tiempo, incluso antes de que fuera presidente, cuando hacía su campaña electoral? Esto nos dijo su abogado. Pero además de esto, quiero contarles a todos los televidentes del Tercer Canal que hemos hecho seguimiento a la situación diplomática que es tensa entre Colombia y Perú. ¿Qué va a pasar con el futuro diplomático de Colombia y Perú? ¿Acaso Dina Boluarte se va a salir con la suya? Vamos a ver este informe especial preparado para el Tercer Canal, acá desde Estrasburgo, Francia. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha... La disolución del Congreso hoy, que es condenable y repudiable desde todo punto de vista. Esta crisis... Mi pregunta es, ¿por qué un presidente elegido popularmente está hoy preso si no hay sentencia de juez penal en su contra? Y perdió los derechos políticos él y sus electores. Ahí, abiertamente, hay una ruptura del sistema interamericano de derechos humanos. Un saludo a los televidentes del Tercer Canal de Colombia. Bueno, hay que entender que para el contexto de por qué estamos en la situación en la que estamos actualmente con respecto a Perú, hay que entender que había un contexto previo ya bastante delicado. Las elecciones por las que vence Pedro Castillo son unas elecciones que en primera vuelta estuvieron muy igualadas por abajo, con muy poco apoyo a todos los candidatos, y que al final Pedro Castillo vence en segunda vuelta, y hemos visto una legislatura que ya se preveía complicada, donde han intentado desde el Congreso peruano realizar varias vacancias contra el presidente, que culminarían el 7 de diciembre con esa declaración, esa extraña declaración que hace Pedro Castillo y que implica una persecución en su contra, su detención y el estado actual en el que se encuentra Perú. Pedro Castillo, presidente constitucional de la República del Perú. Esta es la segunda vez y quiero relevar ese verbo que acabo de escuchar de tus labios, subrogar. En efecto, el 8 de diciembre del año 2022, cuando ya estuvo detenido Pedro Castillo Terrones, tuvo a bien convocarme a su reclusorio vía sus familiares, una de ellas a las 3:20 de la mañana, llorando, por supuesto. Yo asistí a las 8, conversé con Pedro, 8, 9, 10, 11 y 12 de diciembre estuve con él y fui designado su abogado por escrito. En precaución, tuve a bien hacerlo firmar en 3 ejemplares esta acreditación mía como su defensor ante el Poder Judicial del Perú. Pero desventurosamente, el 12 de diciembre, un día antes de la audiencia señalada, tuvo a bien, lo cual es su derecho, Pedro Castillo Terrones, de subrogarme en su calidad de defensor. Esa es la desventura. Por lo tanto, ese 12 de diciembre es el último día que lo vi, que le estreché la mano, y hasta este momento no lo he visto más, y quiero subrayarlo. Daniel Mejía y Carmen Parejo, no lo quiero ver. No lo quiero. Con lo que estabas poniendo, ¿consideras que Pedro Castillo cayó en una trampa? Y en ese sentido, si cayó en una trampa, además de Aníbal Torres, que lo han mencionado,
quién forma parte de ese complot. Tan cerca como Aníbal Torres Vázquez se encontraba y se encuentra Betsy Chávez, porque Betsy Chávez era congresista. Betsy Chávez fue ministra de Trabajo, la censuró el Congreso, pero Pedro Castillo la recogió y lo hizo ministra de la Cultura. Y además de ministra de la Cultura, la elevó a ser primer ministra del Perú. Por eso es que es Betsy Chávez la que, un poco servilmente, es la que convoca a la prensa peruana para que publicitaran el mensaje que se leyó el 7 de diciembre del año 2022. ¿Y por qué ella traicionaría a Pedro Castillo? O sea, ¿por qué y para quién? ¿Quién está atrás de eso? ¿Está Estados Unidos? Sí, fíjese. ¿El gobierno norteamericano? Betsy Chávez. ¿Cuál es el interés más allá del político que está atrás de lo que pasó con Pedro Castillo? Betsy Chávez es abogada. Aníbal Torres Vázquez es abogado. Por lo tanto, los dos tendrían que ser responsables de esta terminología jurídica. Doctor Guillermo, hoy la crisis diplomática entre Colombia y Perú está al tope. Literalmente a eso la ha llevado, digamos, la situación actual, la coyuntura y la posición del presidente de Colombia, Gustavo Petro, frente a la defensa del presidente Castillo. ¿Cómo lee usted esa posición del presidente Gustavo Petro? Sí, en efecto, Daniel, no solo es don Gustavo Petro, presidente de Colombia, el que se encuentra enfrentado con este problema, con la asunción al cargo ilegalmente de Dina Boluarte. También el presidente de México, igualmente el presidente de Chile, también el presidente de Argentina y el de Bolivia. Entonces Dina Boluarte va a cerrar todas las embajadas como lo está haciendo en Colombia. ¿Va a cerrar a Perú, al mundo? Es posible que estos desatinos iniciales lleguen a mayor desatino. Es muy posible. Recuerde que una dictadura como la de Dina Boluarte y sus chacales es capaz de todo. Como ha sido capaz de ya infligir 70 asesinatos, declarando un estado de emergencia con su firma. Y además de los países reseñados, debe saber, Daniel y Carmen, que ya el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha hecho un pronunciamiento escrito que ya se notificó al gobierno peruano, en donde declara que la vacancia fue sin sujeción a derecho. En otros términos, nos declara que la vacancia de Castillo fue ilegal, inconstitucional y, en mi concepto, delictiva. Y no solo el Comité de Derechos Humanos de la ONU, sino también la Fundación Internacional Rights Watch ya emitió un pronunciamiento en donde, en efecto, dice que sigue siendo presidente constitucional Pedro Castillo Terrones y que es usurpadora Dina Boluarte. En el mismo sentido, se rumorea que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha notificado un pronunciamiento al gobierno peruano el 5 de abril del presente año, pero que hasta este momento no se hace público. Por eso es que, aprovechando... Hemos visto las declaraciones del abogado Guillermo Olivera Díaz. Este es un informe especial presentado para el Tercer Canal, con la producción de Albita Neira, desde las calles de Estrasburgo, en Francia, al este de Europa, en la frontera con Alemania. Soy Daniel Mejía Lozano.